Bueno, ¿están viendo bien la pantalla? Sí, sí. A ver. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de los fluidos no newtonianos dependientes del tiempo. Ustedes tienen que tener presente que ciertos contenidos ya los han visto en otras materias eventualmente o no. Hay un grupo de alumnos que ven distintas cosas en distintas materias. Pero que a medida que la clase avanza, los detalles que se van dando a lo mejor no se vieron, entonces voy a tratar de ir más lentamente a partir de ahora. Bueno, los primeros fluidos no newtonianos, no dependientes del tiempo que vamos a ver son los fluidos tixotrópicos. Estos tienen gran importancia en el campo de los fluidos alimenticios, porque así, como en los no dependientes del tiempo había una prevalencia de comportamiento de fluidos pseudoplásticos, ahora en los dependientes del tiempo vemos una prevalencia de comportamiento donde surgen los fluidos tixotrópicos como fluidos alimenticios dependientes del tiempo. Entonces, nuevamente aparecen los aderezos y aparecen muchos otros alimentos. Pueden ser también, por ejemplo, los yogures líquidos, donde ustedes ven que uno los tiene que agitar para que fluidifiquen y beberlos mejor, los yogures bebibles me refiero, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces podrían aparecer también los yogures, algunos yogures. Los ejemplos que yo voy dando es como para que si ustedes se ubiquen en la realidad con el alimento y graben otros conceptos más técnicos o más científicos, como lo quieran decir, en relación al alimento en cuestión. Pero los ejemplos no son ejemplos únicos ni exhaustivos. Pueden aparecer otros ejemplos de este comportamiento. En los fluidos tixotrópicos, si yo grafico mis datos experimentales de tau versus gamma punto, observo que a medida que aumenta el tau, aumenta el gamma punto, o sea, aumento el esfuerzo que aplica, aumenta el perfil de velocidades que se genera. Ahora, si llegado a un punto máximo yo decido hacer una corrida inversa, bajando los gamma punto, observo que mi fluido baja su tau al bajar el gamma punto, o visto de otra manera, baja su gamma punto cuando bajo el tau, por otro camino que el camino de ascenso. Y en los aspectos de viscosidades, observo que baja la viscosidad al aumentar el gamma punto y que aumenta la viscosidad al disminuir el gamma punto, pero por otro camino. Claro, no es más que un reflejo de lo que vemos en tau versus gamma punto. Entonces, uno en general se plantea, pero esta curvatura que presenta la curva de ascenso es análoga a la que presentaban los fluidos pseudoplásticos. Efectivamente, sí es así. Pero los fluidos pseudoplásticos, si yo hago este mismo ensayo, primero aumento los gamma puntos y veo el camino de tau versus gamma punto, y después hago una corrida bajando los gamma puntos y veo qué pasa con el tau, los fluidos pseudoplásticos van y vuelven por el mismo camino. En cambio, los tixotrópicos no. Por eso se dice que son dependientes del tiempo. Si yo agregara acá paralelo al eje X de gamma punto un eje X' de tiempo, yo podría razonar lo siguiente. Cuando yo empiezo mi corrida estoy en el tiempo cero, cuando estoy en el medio de la corrida estoy en 20 minutos, los mido en el eje T adicional que puse acá, y cuando termino la corrida estoy en 40 minutos. Cuando voy bajando, acá en la mitad de la corrida son 40 más 20, 60 minutos, y cuando llego al eje son otros 20 minutos, 80. Quiere decir que voy 20 y llego acá, 20 y llego acá, 20 y llego acá, 20 y llego acá. Muy bien. Después de hacer eso,
trazo una vertical en un gamma punto que es de mi interés, y repito, enseguida vamos a ver qué quiere decir, por qué yo elijo un dado gamma punto que me interesa. Yo me paro en este gamma punto de mi interés y trazo una vertical, ¿y qué puedo concluir? Que para obtener el mismo gamma punto, o sea, el mismo perfil de velocidades, en la curva de ascenso necesité este tau, y en la curva de descenso necesité un tau menor. Y entonces, ¿qué concluyo? Que el primer trabajo que yo le entregué a mi fluido generó en él un cambio estructural que ahora permanece en el tiempo. Y cuando yo bajo, incide en el comportamiento de bajada. O sea que esto que está pasando, que es un comportamiento de fluido tixotrópico, que es un fluido no newtoniano, dependiente del tiempo, lo que me muestra es que el tiempo transcurrido generó una historia sobre el producto y esa historia incide en el comportamiento posterior. En el fluido pseudoplástico pasa lo mismo. Obviamente el ascenso genera una historia sobre el fluido, pero el fluido es un fluido capaz de recuperarse rápidamente, y cuando yo empiezo a descender el gamma punto, vuelve por el mismo camino. Quiero saber si esto les queda claro ahora. Abran los micrófonos, o si en este momento me quieren hacer alguna pregunta sobre eso. Bueno, perfecto. Si no hay preguntas, vamos entonces primero, antes de analizar la curva de viscosidad, a ver que el gráfico con que se explica el comportamiento es un esquema análogo al que usamos para pseudoplásticos. Cuando el líquido está en reposo, tiene una estructura, la aplicación de una fuerza por unidad de área lo hace fluir, y el fluir determina que vaya cambiando su estructura hasta llegar a esta finalmente. Ahora, si yo ahora desciendo el gamma punto, voy a hacer este movimiento reverso. En el pseudoplástico ocurre instantáneamente. Cuando yo desciendo, ya tiene la estructura que tenía cuando iba ascendiendo en ese mismo gamma punto. En cambio, en el tixotrópico, cuando yo revierto los gamma puntos, voy de los mayores a los menores, resulta que no tiene una capacidad de recuperación, tiene cero capacidad de recuperación, o tiene capacidad de recuperarse, pero no totalmente. Eso determina que en la subida y en la bajada yo tenga comportamiento distinto. Se presenta mucho en los aderezos, se presenta en los yogures líquidos, por ejemplo, también. Desde el punto de vista de viscosidad, es lógico el comportamiento. El pseudoplástico va bajando su viscosidad al aumentar el gamma punto, y al disminuir el gamma punto va aumentando su viscosidad, pero por otro camino. Entonces, acá también, para un mismo gamma punto, en la primer curva tiene una viscosidad más alta que en la segunda curva. Es como que quedó adelgazado por el primer movimiento que hice de ascenso de gamma puntos. Bueno, ese es el comportamiento de los fluidos tixotrópicos, y podríamos decir que es un comportamiento que presentan muchos alimentos, es fuertemente dependiente de los modificantes de la textura, digamos, del alimento, y por lo tanto del comportamiento reológico. Por contraposición tenemos los fluidos reopécticos, que tienen la característica de que si miramos la curva de ascenso de tau versus gamma punto, es muy parecida a lo de los fluidos dilatantes. Y una vez que yo hago la curva descendiendo los gamma puntos, vuelve por arriba de la curva primera. Quiere decir que acá, si yo me paro en un dado gamma punto, necesito un cierto tau al principio, y al volver necesito más tau para tener ese gamma punto. ¿Y por qué necesito más tau? Porque el fluido reopéctico en este movimiento no se adelgazó, no bajó su viscosidad, sino que la aumentó. Y entonces la vuelta se hace por otro camino, porque ya tiene más viscosidad y guarda la información de la primer corrida, la corrida de ascenso. O sea que nuevamente es un fluido con memoria y memoria retardada, en el sentido de que queda grabada total o parcialmente en el material esa modificación estructural ocurrida.
Son los dos comportamientos que vamos a ver de fluidos no newtonianos dependientes del tiempo, siendo común y existente en los fluidos alimenticios el tixotrópico y no el reopéctico que se haya informado por ahora. Por lo tanto, si yo dibujo la viscosidad aparente, porque al ser fluidos no newtonianos tengo que poner viscosidad aparente, a veces lo pongo, a veces no lo pongo, pero lo importante es que ustedes tengan la idea de que no es la viscosidad dinámica newtoniana, sino que es la viscosidad dinámica aparente, porque cambia con el gamma punto. Veo que en los fluidos tixotrópicos, esto es el tiempo, podemos poner acá un eje de tiempo como pusimos y un eje de gamma punto. Acá va aumentando el gamma punto y por lo tanto para el tixotrópico va bajando la viscosidad a medida que aumenta el gamma punto. Ahora yo lo que tengo es otra rama del fluido tixotrópico que es cuando hago el segundo movimiento, este que está acá. O sea, el primer movimiento es esto que está acá, baja la viscosidad. El segundo movimiento sigue bajando la viscosidad. ¿Y por qué digo eso? Porque si uno mira, sigue bajando la viscosidad en el sentido de que acá aumenta, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que quiero mostrarles. Que si uno se para en un dado gamma punto, tiene una viscosidad más alta a la ida que a la vuelta. O sea que los de la vuelta tienen todos viscosidad más baja. Creo que a lo mejor lo pueden ver mejor aún acá. ¿Ven? Todos los puntos de la vuelta tienen viscosidad más baja que los de la ida. Entonces, trasladado al tiempo en el tixotrópico, baja cuando aumenta el gamma punto y sigue bajando cuando hago la corrida reversa, que es esta que está acá. En el caso del reopéctico, cuando hago la corrida aumentando el gamma punto, pasa esto, aumenta la viscosidad aparente. Y cuando hago la segunda corrida, sigue aumentando. Y es esto que está acá. Entonces, este sería el gráfico de la viscosidad aparente versus el tiempo. Bueno, para estos fluidos dependientes del tiempo, los modelos matemáticos suelen ser bastante complejos. Nosotros hemos elegido explicarles a ustedes dos tipos de modelos que hay. En uno no vamos a abundar y en el otro vamos a explicar un poco más. Unos modelos lo que plantean es que hay un parámetro estructural, lambda, que toma un valor de 1 al inicio cuando la estructura está intacta en su característica original para el fluido alimenticio. Y está en 0 cuando la estructura está completamente cambiada y en los pasos intermedios, cuando va cambiando su estructura, toma valores entre 0 y 1. En ese terreno hay una ecuación que no la vamos a ver, que es la ecuación de Leiderberg, que es muy interesante, pero no la vamos a ver porque es compleja, y compleja su aplicación. Pero sí vamos a ver, porque lo van a ver en los trabajos prácticos, otro tipo de dependencia otro tipo de ecuaciones que lo que hacen es mostrar la dependencia con el tiempo de la estructura. Y son el modelo de Weltman y el modelo de Hahn, Rie y Eyring. Y permítanme, están apelando a este tipo de representaciones. ¿Qué le pasa a la viscosidad con el tiempo? Baja, 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 baja. ¿Por qué? Porque hay cambios estructurales nuevamente, no solamente en la curva de ascenso, sino también en la curva de descenso. Por eso baja cada vez más y acá por eso aumenta cada vez más. Bueno, el modelo de Weltman, bueno, algo para decir. Uno más de una vez en un modelo pone A y B, y acá pone A, pero no tiene nada que ver con este A y B. De paso, vuelvo a decirlo, en los modelos que competían con el modelo de Oswald, también teníamos A, creo que lo dije la vez pasada, y B, y acá A y B, pero no tienen nada que ver el A de acá y el A de acá, y el B de allá y el B de allá. Se está simplemente simbolizando dos parámetros de ajuste que son distintos en cada una de las ecuaciones. Bueno, en este caso también vemos que aparece la misma letra por ahí en los dos modelos que vamos a ver, pero no tienen nada que ver los parámetros de ajuste de uno con el otro. En el modelo de Weltman, la ecuación que modela el comportamiento me dice
Inicialmente, la presión tangencial se refiere al tau. ¿Cuál es el tau? El tau necesario para hacer el cizallamiento es A. A medida que el tiempo transcurre, se le resta a A, un término que involucra B, que es la velocidad de ruptura tixotrópica por el logaritmo de T. Quiere decir que nosotros a la ecuación o al modelo de Weltman lo estamos expresando para los tixotrópicos, que son los que nos interesan, los que pierden viscosidad con el tiempo. Si quisiéramos representar los fluidos dilatantes, reopécticos, tendríamos que ponerle acá un signo más, se le sumaría algo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver la representación. Fíjense, acá vemos cómo es el tau, acá no, es con el tiempo, discúlpenme para algo está este gráfico. Así como está este gráfico de viscosidad en función del tiempo, ahora vamos a ver unos gráficos que tienen el tau versus el tiempo para los tixotrópicos, porque nos quedamos con los tixotrópicos para explicar este comportamiento. Vamos a ver esos gráficos que digo, que están acá. Estos son datos experimentales que surgen de tesis y papers. Para los fluidos dependientes del tiempo, cuando hay un comportamiento tixotrópico, si yo grafico el esfuerzo cortante, el esfuerzo de cizalla, etcétera, la fuerza por unidad de área, en función de el gamma punto en segundos a la -1, y esto en Pascal, Newton sobre metro cuadrado, y yo hago los siguientes loops para el tixotrópico. Voy desde el punto de partida, fíjense que este tixotrópico además tiene un tau cero, ¿ven? No parte del 0, 0, tiene un tau cero. Es muy común que los fluidos tixotrópicos, además de ser tixotrópicos, tengan tau cero, por lo menos en el campo alimenticio. Yo aumento el gamma punto y tengo la curvatura propia de los tixotrópicos. Ahora hago el movimiento de descenso. Y ahora cuando llegue acá hago otro movimiento de ascenso y otro movimiento de descenso. La roja, las dos ramas de la roja. Primero las dos ramas del azul, después las dos ramas de la roja y ahora las dos ramas de la verde. Aumento el gamma punto, bajo el gamma punto. Muy bien. Este es un ensayo que se hace muy habitualmente cuando uno ya sabe que el fluido es tixotrópico. Para saber que el fluido es tixotrópico, yo tengo que haber pasado varios pasos en mi caracterización de ese fluido. Lo primero que tengo que haber hecho es hacer una corrida de tau versus gamma punto. Si la corrida de tau versus gamma punto en el viscosímetro rotatorio me da una recta, yo digo mi fluido es newtoniano y no tengo más dudas. Si la representación de tau versus gamma punto me da una curva, yo digo mi fluido es pseudoplástico y mi compañero de trabajo me va a decir, ¿estás segura? ¿No será que es tixotrópico y como vos no hiciste la rama de descenso no te estás dando cuenta? Tienes razón. Yo lo que tengo en realidad cuando algo tiene el aspecto de pseudoplástico es hacer no solo el aumento de gamma punto, sino también el descenso de gamma punto. Si me da así, el ascenso y el descenso por el mismo camino, digo es pseudoplástico. Si me da el ascenso así y el descenso así, es tixotrópico. Bueno, si es tixotrópico, lo voy a verificar de alguna otra manera. Entonces se suelen hacer dos cosas distintas. Se puede hacer esto que vimos acá, este gráfico de viscosidad en función del tiempo, a ver si baja permanentemente. Esto es lo que van a hacer en el trabajo práctico, se les va a grabar la idea porque lo van a ver, por eso lo incluí acá. O se puede hacer algo más complejo. Hacer el movimiento de verificación de tixotrópico una vez, dos veces y tres veces. ¿Por qué? Porque cuando los fluidos tixotrópicos son estimulados con este tipo de loops varias veces, se observa que cada vez la anchura del loop va bajando, hasta que muchas veces finalmente se va y se vuelve por el mismo camino. Se dice en ese momento que se rompió la tixotropía y se adquirió
la pseudoplasticidad o permaneció la pseudoplasticidad. Es algo que se dice. Lo concreto es que la cizalla que se le va haciendo, el estímulo que se le va haciendo al producto, determina que su estructura vaya cambiando hasta que finalmente se reduzca a un comportamiento pseudoplástico. Fíjense, en este otro se ve mejor. También es tau versus gamma punto, o sea, Pascal versus segundos a la -1. Fíjense, es un poco rara la forma de el loop, pero lo traje porque mostraba bien cómo el último loop en realidad va y vuelve por el mismo camino. Este es el primer loop, después este es el segundo loop, este es el tercer loop, y acá el último va y vuelve por el mismo camino, cosa que estos autores no llegaron a eso, deberían haber hecho un loop más, ¿no es cierto? En cualquiera de los dos casos, yo puedo trazar una vertical en el gamma punto de mi interés. Supongamos que el punto de mi interés acá es 120 más o menos, o 130 segundos a la -1, y acá es cerca de 300 segundos a la -1. Y voy mirando. Para alcanzar esta velocidad de deformación, cuando yo empecé el ensayo necesitaba este tau. Lo saco de acá, con una horizontal. En la vuelta, menor. En el segundo loop, para ese gamma punto necesito este tau, lo saco de acá y acá este tau. Y en la verde, en el ascenso este tau y en el descenso este tau. Y ahora lo miramos acá. En el ascenso este tau, descenso este tau, me refiero al tau que se saca del eje Y, este tau y este tau, después este tau y este tau, y acá el mismo tau en el ascenso y en el descenso. Muy bien, ahora vamos a la primera ecuación que vimos. A es la presión tangencial necesaria para el cizallamiento, pero cuando yo tengo una curva, bueno, en el gamma punto que a mí me interese. Esta fórmula es la fórmula para un gamma punto determinado. Fíjense que el gamma punto no se encuentra en la ecuación, está fijado. ¿Y cuál puede ser? Bueno, puede ser este. Entonces, yo tomo al inicio del cizallamiento, este es A de la ecuación, es la presión tangencial, o sea, el esfuerzo, presión tangencial necesaria para el cizallamiento al comienzo, A. Por lo tanto, vamos acá, este es A. Sigo. Menos B. B para mí es desconocido. No lo sé, B es la velocidad de textura tixotrópica. Es lo que quiero despejar acá. ¿Cuán pronto, no cuán pronto, a cuánta velocidad se rompe la tixotropía? Y uno llega a reducir el comportamiento al comportamiento pseudoplástico. Entonces, B es la velocidad de ruptura tixotrópica y la voy ahora a despejar. Después de transcurrido un tiempo t, yo multiplico b por el logaritmo de t y tengo un nuevo tau. No es el inicial, es el que surge cuando transcurrió un tiempo t. Vamos a mirarlo en el gráfico para entenderlo mejor. Supongamos que acá son 20 minutos, y acá son 40 minutos, y acá son 60 minutos, y acá son 80 minutos. A ver, si esto fueran 20 minutos, es el momento inicial en el que tengo A, que lo mido acá. Y yo quiero saber a los 100 minutos qué pasa. Entonces tengo 20, 40, 60, 80 y 20, o sea, en la roja superior, 100 minutos. Supongo 20, 20, 20, 20, 20, 100 minutos. ¿Qué pasa a los 100 minutos? Bueno, vengo acá y miro cuál es el tau a los 100 minutos. Entonces, tengo el tau inicial, tengo el tau a los 100 minutos y me voy a la ecuación. Tengo el tau inicial, tengo el tau a los 100 minutos y puedo despejar acá el B. Entonces, el modelo de Weltman nos permite, con los datos experimentales y sabiendo leerlos, despejar cuál es la velocidad de ruptura del comportamiento tixotrópico de ese material que estuvimos viendo. En cambio, el modelo de Hahn, Rie y Eiling, con un espíritu similar, pero con una ecuación distinta, dicen, el logaritmo de tau menos tau sub phi es igual a sigma menos A por T.
Vamos a ver. A de acá es la velocidad de ruptura estructural. T sub phi es la presión tangencial de equilibrio, ya les explico todo. Sigma es la presión tangencial al inicio del cizallamiento. Entonces, para eso tenemos el siguiente gráfico. Supongamos que el gamma punto de mi interés es este, que será 270, 250, muy bien. Primero vamos a ver en el momento inicial cuál es el tau. El tau está acá. Es el tau del momento inicial, muy bien. El tau del momento inicial se llama acá sigma. Es la presión tangencial al inicio del cizallamiento, sigma, menos A, que es lo que voy a despejar. Bueno, muy bien. Después de un tiempo transcurrido T, yo tengo un esfuerzo de corte tau. Vamos a verlo. Después de un tiempo T, vamos a tomar de nuevo 100 minutos. 20, 40, 60, 80, 100 minutos. Estoy acá en la verde superior. Acá tenía sigma. Lo saco acá su valor. A los 100 minutos saco acá su valor, que es más o menos entre 10 y 15. Acá va, hay que hacer bien un horizontal. Entonces tengo este valor después de 100 minutos, pero acá aparece un parámetro más. Está la inicial. Después de 100 minutos, ¿cuál es el tau? ¿Y qué es tau sub phi? La presión tangencial de equilibrio. Es, para este mismo gamma punto, el tau cuando la ida y la vuelta se producen por el mismo camino. Y es acá, entre 5 y 0, por lo que entiendo, no sé, será 2,5, 3. Entonces tengo el sigma, tengo el tau a los 100 minutos y tengo un valor de presión tangencial de equilibrio, lo que quiere decir es cuál es el esfuerzo, lo llaman de distintas maneras, pero es el esfuerzo de corte cuando la curva de ida y de vuelta se empalmaron, son la misma, perdón. Y esa es la ecuación de Henry y Eyring que me permite despejar el A, que es la velocidad de ruptura estructural. Como son modelos distintos, no necesariamente la velocidad de ruptura estructural sacada de acá es la misma que la sacada de acá. ¿Y cómo se elige cuál de los dos se va a usar? Bueno, un caso importante es, perdón, que voy y vuelvo y los mareo, tener el último loop donde se juntan la ida y la vuelta. Ese es el tipo de comportamiento y de información que me permite usar Henry y Eyring, solamente si tengo este dato. Segundo, veo cómo mis valores experimentales veo cómo mis valores experimentales se ajustan a este modelo o a este otro modelo. Dependerá de si el R cuadrado es más alto o más bajo que con un modelo o con el otro. Primero, tener toda la información necesaria para aplicar ese modelo. Y segundo, ver cuál de los dos modelos me da un mejor ajuste de los datos experimentales. Esperen un poquito que quiero ver si tengo algo más de esto o no. Bueno, acá nuevamente quiero que me digan si lo comprendieron, porque es un punto que a veces trae incomprensión, digamos, o yo no lo explico suficientemente bien, y entonces no lo comprenden, y es importante que lo comprendan para que cuando lo vuelvan a ver al video. Escucho. Bueno. Sí, se entendió. Perfecto. Entonces, si no hay otros problemas, seguimos avanzando. Vamos a hacer un pequeño rebobinamiento. Entonces, ahora estuvimos viendo con detalle los fluidos no newtonianos, vimos los fluidos tixotrópicos, vimos los fluidos reopécticos, en el campo de los alimentos los de más significatividad son los tixotrópicos, vimos las ecuaciones con las que se puede modelar el comportamiento, y ahora vamos a empezar a ver el efecto de la temperatura en la viscosidad y la importancia de cuidar la termostatización o trabajar de modo isotérmico cuando uno realice estudios viscométricos. A menos que uno quiera estudiar otro tipo de cosas. A lo mejor uno quiere ver cómo gelifica con el calentamiento un dado sistema o con el enfriamiento. Entonces uno va cambiando la temperatura hacia mayores o hacia menores, pero es otro tipo de estudio, no es un estudio de caracterización reológica. Los estudios de caracterización reológica necesariamente se hacen
de manera isotérmica, a una dada temperatura, porque no estoy cambiando la formulación, no estoy cambiando el estado, simplemente estoy tratando de poder definir cómo se comporta mi sistema para ver si me va a ser útil en diversas aplicaciones que yo voy a tener, o si estoy aislando o sintetizando el producto que concentra mi interés científico, si no es mi interés tecnológico. Muy bien, ahora entonces vamos a ver cuál es el efecto de la temperatura en la viscosidad. La viscosidad aparente, estoy generalizando, es tanto la viscosidad aparente, porque el fluido es no newtoniano, como también esto vale para la viscosidad newtoniana, exactamente igual. La viscosidad aparente es igual a una constante, ojo que estos autores la llaman eta infinito, no confundirla con la velocidad que hablamos en los pseudoplásticos, es una constante, se le puede poner perfectamente acá. Acá una letra K de constante o C de constante. La viscosidad aparente es igual a una constante por E elevado a la energía de activación, que este parámetro me dice cuánto influye la temperatura en el cambio de viscosidad. Cuanto más grande sea la viscosidad, la energía de activación, más efecto tiene un cambio de temperatura en un cambio de viscosidad. E a la EA sobre RT. R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura en grados Kelvin. En el caso de los fluidos pseudoplásticos o fluidos newtonianos, acá por ejemplo hemos reunido tres tipos, entre comillas, de fluidos que son puré de durazno, que es discutible si es un fluido o si es un viscoelástico, pero lo estoy caracterizando con un viscosímetro rotatorio, entonces únicamente puedo hablar de su viscosidad. El puré de durazno tiene 11,7 grados Brix, o sea, bastante sólidos. El concentrado de tomate tiene 20,0 grados Brix, también bastante sólidos. Y el jugo de manzana despectinizado tiene 10,5 grados Brix. Ahora vamos a ver el N de la ecuación de Ostwald. El puré de durazno tiene 0,30, menor que 1, es pseudoplástico. El concentrado de tomate tiene 0,26, pseudoplástico. El jugo de manzana despectinizado tiene 1, o sea que es newtoniano. Y vamos a despejar la energía de activación. Para eso ustedes ya lo han hecho en problemas, en FPA1, por ejemplo, cuando ven la parte de escaldado, o también lo pueden haber hecho con cualquier otro parámetro, en OP1, OP2, vamos a hacer la experiencia a distintas temperaturas y por lo menos con 3 temperaturas puedo despejar la energía de activación de esta ecuación. Y la energía de activación del puré de durazno es 1,7 kilocalorías sobre gramos mol, del concentrado de tomate es 2,2 y del jugo de manzana despectinizado es 14,2. Esta es una característica de los fluidos newtonianos. Tienen una energía de activación más grande que los pseudoplásticos, quiere decir que les influye más un cambio de temperatura en la viscosidad. En cualquier caso, tenga el fluido el comportamiento que tenga, es muy importante a partir de esta ecuación, donde se ve el efecto en la viscosidad de la temperatura, que ustedes saben que un aumento de temperatura baja la viscosidad, es algo intuitivo, y de la incidencia del cambio de temperatura en la viscosidad, como se ven las energías de activación, que puede ser bastante alto, es muy importante trabajar de manera isotérmica. Y ahora vamos a seguir viendo por qué. Lo vamos a ver acá más bien. Lo voy a ver acá en un gráfico de... Supónganse que yo tengo un fluido newtoniano. Si yo tengo un fluido newtoniano, la viscosidad versus el gamma punto es una constante. Pero supongan ustedes que yo empecé trabajando a 25 grados, termostatizando mi muestra, y resulta que mi sistema de termostatización dejó de funcionar, y es un día de 40 grados en Buenos Aires. Entonces, ¿yo qué voy a observar? Que al principio, cuando estoy barriendo los gamma puntos más bajos, tengo así una cierta constancia, pero que de repente empieza a caer la viscosidad, pero no cae porque el fluido sea pseudoplástico, cae porque me está aumentando la temperatura. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado porque uno está intentando caracterizar un producto y resulta que no está manteniendo la temperatura constante. Bueno, puede ser calentando, puede ser enfriando y concluir que es dilatante, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con la termostatización. Luego vamos a ver qué influencia tiene la concentración de sólidos en el sistema en la viscosidad aparente. Supónganse que yo tengo un sistema que tiene una cierta cantidad de sólidos totales y la determinación de viscosidad la estoy haciendo con un viscosímetro rotatorio y se me está evaporando agua porque estoy trabajando a 50 grados centígrados. Y trabajo a 50 grados porque me interesa saber el comportamiento de ese fluido a 50 grados centígrados. Entonces, para entender lo que puede pasar, tomemos una ecuación como esta que dice que la viscosidad aparente es igual a una constante por E elevado a la energía de activación sobre RT. En este factor se ve la influencia de la temperatura en la viscosidad, igual que vimos en la transparencia anterior, pero la viscosidad también es función de la concentración de sólidos totales elevado a la beta. O sea, no solo la temperatura, sino también la concentración afecta. Entonces, fíjense qué pasa. La viscosidad aparente, cuanto aumentan los sólidos totales, va aumentando la viscosidad aparente porque yo estoy aumentando los sólidos totales. Bueno, ahora piensen que yo no cambio la formulación de mi sistema. La puse en el recipiente para medirla en un viscosímetro rotatorio y resulta que empecé a medir y a medida que yo estoy midiendo, me está aumentando la temperatura y me está aumentando 20, 30, 40, 50 y de repente empieza a evaporar. Al empezar a evaporar, se concentra en sólidos totales. Si se concentra en sólidos totales porque hay evaporación, y acá hago un parate un momentito, ¿por qué ocurre evaporación? Es natural que tiende a evaporar, pero yo tengo que tener la muestra protegida para que si el agua intenta evaporar, golpee con una superficie arriba y caiga de nuevo en la muestra. O sea, tengo que acondicionar adecuadamente mi portamuestra. Entonces, si empieza a evaporar, voy a empezar a tener cada vez más sólidos totales. Y entonces la viscosidad va a aumentar, pero no porque tenga un comportamiento dilatante, sino porque cada vez tengo más sólidos totales, porque cada vez hay más evaporación, porque está aumentando la temperatura. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en la medición con dos aspectos. El control de la temperatura fijo durante la medición para caracterizar la muestra y tratar de anular completamente la evaporación que pueda haber, protegiendo con portamuestras adecuados, con protección, mi muestra para que no ocurra evaporación. De esa manera voy a poder saber si mi muestra es newtoniana, si es dilatante, si es pseudoplástica o si es tixotrópica. Solamente cuidando bien esos factores. Si no, no voy a poder tomar decisiones serias. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la introducción del tema de viscosímetros. En estas clases vamos a ver dos tipos de viscosímetros: viscosímetros rotatorios y viscosímetros capilares. Los viscosímetros rotatorios son los ideales para nuestro trabajo porque nos permiten estudiar en profundidad el comportamiento de nuestra muestra. Y eso nos permite tomar decisiones sabias en nuestro trabajo. Los viscosímetros capilares, en cambio, son de mayor utilidad cuando uno trabaja en laboratorios que hacen síntesis o que hacen aislamiento de ciertos productos, por ejemplo, de materiales naturales, y tanto en el caso de síntesis como en el caso de aislamientos, quieren saber, por ejemplo, cuál es el peso molecular del producto que uno aisló, para lo cual hay distintas técnicas, pero también hay viscosimetría capilar y ciertos modelos matemáticos que nos permiten, a partir de la viscometría capilar, deducir distintas cosas: el radio de giro, el peso molecular viscométrico, etc. Entonces, tienen usos totalmente distintos. Primero vamos a ver los viscosímetros rotatorios. Ustedes concretamente van a hacer su experiencia con un viscosímetro rotatorio. Para
hablar claramente, en realidad se va a usar un equipo más sofisticado que se llama reómetro dinámico, que puede actuar como viscosímetro rotatorio o puede actuar como otro tipo de equipo más complejo. Como viscosímetro rotatorio, lo que nos permite es evaluar las características de reología de fluidos, o sea, cómo fluye el sistema y cuál es la viscosidad del sistema. En cambio, como de otra manera, con unos ensayos especiales que se llaman ensayos dinámicos, lo que se puede ver es el grado de comportamiento líquido y el grado de comportamiento sólido. Pero la primera experiencia va a ser usando el reómetro dinámico como viscosímetro rotatorio. Acá tenemos una foto del viscosímetro rotatorio. Este es un viscosímetro Hacke. Aquí, enseguida lo vamos a ver en detalle, se encuentra el portamuestra, es una punta de medición que se llama cilindros concéntricos, o sea que tiene un cilindro externo, se le coloca un cilindro interno, más chico de diámetro, y en el ánulo entre el cilindro interno y el cilindro externo está la muestra que quiero caracterizar. Entonces, ahora vamos a ver por qué tiene este formato. Acá hay un motor, el motor es, o sea, esta es la consola de comando. Y acá adentro hay un motor que hace que el cilindro interno rote. Puede rotar el cilindro interno y estar quieto el cilindro externo o inversamente. Nosotros lo usamos en una modalidad que se llama Searle, que enseguida vamos a ver, que rota el cilindro interno y está quieto el cilindro externo. Bueno, acá hay un gráfico del mismo viscosímetro donde me muestra en más detalle que hay un porta equipo, o sea, un soporte que lo tenemos acá, que está portando tomado con una nuez especial de perfil AKCB, el equipo en sí que es este que está acá, y la unidad esencial que es esta, tiene acá el motor, solidario al motor hay un eje, y en ese eje se fija el cilindro interno, que es el que para nosotros se va a mover. Hay un cilindro interno y hay un cilindro externo. El cilindro interno es negro, el cilindro externo está como grisado, y entre el cilindro, es este que está acá en realidad, perdónenme, también es negro, acá está, es negro. El cilindro externo, el cilindro interno, y en el medio de los dos la muestra. La idea es que la muestra se exprese con su resistencia al giro. O sea, uno va a determinar un giro mediante el motor, el eje va a ser ese giro, el cilindro interno va a ser ese giro, pero yo voy a medir algo que me va a permitir ver cómo se opone el fluido a ese giro, cómo ejerce esa resistencia, y a través de esa resistencia voy a evaluar la viscosidad. La viscosidad es la resistencia al movimiento. Si no hubiera nada, giraría libremente el cilindro interno, pero lo que pasa es que tengo un líquido entre el cilindro interno y el externo, y entonces esa resistencia la tengo que vencer dando un cierto tau mayor. Y ahora vamos a ver. A su vez, el cilindro externo, si lo miramos, tiene una doble pared, de manera tal que yo a partir de un baño, supónganse que quiero trabajar a 25 grados centígrados, hago entrar, obviamente la temperatura ambiente tiene que ser menor que eso, hago entrar un fluido que está llevado a 25 grados centígrados, rodea la camisa, o sea, embebe la camisa en toda la periferia del cilindro externo y sale por acá y se renueva. De esa manera, el calor que se transmite por acá, o que se extrae, si yo quiero trabajar a bajas temperaturas, resulta que se transmite a la muestra, que está bien termostatizada. Y a su vez, fíjense ustedes qué bien cerrado que está el portamuestra. Eso se ve también acá, para evitar evaporaciones. Incluso muchas veces, evidentemente, como este eje se tiene que estar rotando, el portamuestra no puede ser hermético en torno a ese eje, porque el eje no podría rotar. Entonces, muchas veces lo que se hace para evitar evaporaciones, se ponen los pocos huecos que puede haber, un algodón embebido en agua haciendo como de tapa, de manera tal que evite que choque contra ese agua los vapores que quieren escapar y vuelvan al recipiente.
Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, y ahora viene la tabla con la cual los estoy amenazando desde que empezó la clase. ¿Cómo sé yo el gamma punto que a mí me interesa? Yo les dije en algún momento de la clase pasada, no en la clase de hoy, que muchas veces el barrido de gamma puntos que se hace, se trata de ir desde valores muy bajos, cercanos a 0, por ejemplo, 10 a la menos 3 segundos a la menos 1, hasta 300 segundos a la menos 1. Pero todo ese rango es de nuestro interés o me quedé corta y todavía necesitaría un rango mayor. Bueno, depende de por qué ustedes están haciendo el estudio reológico. Alguna razón deben tener. Bueno, una de las razones puede ser que van a generar un producto extrudado. Tienen la mezcla que van a extrudar, por ejemplo, chisitos, caramelos de goma, van a hacer una extrusión por tornillo para generar ese alimento. Si uno va a hacer extrusión de un slurry, de una mezcla inicial para dar origen a alimentos extrudados, en el extrusor se sufren velocidades de corte de 10 a la 0 a 10 al cuadrado, o sea, de 1 a 100 segundos a la menos 1. Bueno, entonces, para mí es muy importante hacer el estudio reológico entre 1 y 100. Desde ya parto de 0, porque no se puede partir de otro lugar que de 0. Pero es muy importante que llegue a 1 y que barra muy bien la zona de 1 a 100. Y después puedo seguir un poco para adelante, no me cuesta nada, pero no tengo que dejar de barrer el rango de 1 a 100. Cuando uno sabe claramente cuál es el rango de su interés, lo que hace muchas veces es hacer una toma de datos logarítmica. ¿Que en qué consiste? Consiste en que uno toma pocos datos al principio hasta llegar a 1, cuando llega de 1 a 100 aumenta la frecuencia de toma de datos y cuando sale de 100 hacia arriba nuevamente baja la frecuencia de toma de datos. Si no se puede tomar muchos puntos en todos los casos, mejor así. Pero quiero decir que hay gente que en el rango de interés aumenta la frecuencia de toma de puntos. Supónganse que estamos estudiando masticación y deglución, que eso es muy importante en relación a alimentos y a medicamentos. No se olviden ustedes que disminuye la población de niños en el mundo y aumenta la población añosa, que muchas veces por razones neurológicas tiene problemas para deglutir. Entonces, en ese caso, me puede interesar a mí estudiar mi mezcla en un rango que tenga que ver con la masticación y la deglución, que es entre 10 y 100 gamapuntos. Si yo quiero enrobar un maní en chocolate líquido, me interesa qué pasa con ese chocolate líquido cuando estoy haciendo la cobertura, y lo tengo que estudiar entre 10 y 100. Si estoy haciendo mezclado y agitado, para hacer emulsificación, entre 10 y 1000. Si estoy haciendo flujo en cañerías, entre 1 y 1000. Si estoy haciendo atomización, para hacer un secado spray, en la atomización se va entre 1000 y 10000. Y si se hace molienda, entro ya en el campo de los sólidos. Así que no voy a tratar este tópico. Pero ven ustedes como uno, para tomar decisiones sobre el rango en el que uno va a hacer los estudios reológicos, tiene que saber qué está intentando hacer. También puede ser que uno esté haciendo estudios básicos y viendo en un portfolio de almidones modificados cuál de ellos me va a servir eventualmente en el futuro para un uso, otro para otro uso, y que uno esté haciendo estudios básicos. Entonces uno estudia todo el rango de las suspensiones de sus almidones modificados. Bueno, en este momento voy a hacer 10 minutos de descanso para poder verdaderamente descansar, y les pregunto de paso, que voy a detener la grabación,